Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. Festeja el Cardenal Rivera sus 75 años por Vladimir Alcántara. El Arzobispo de México agradece a Dios el don de la vida y el haberlo conservado hasta la actualidad con buena salud. En compañía de sus obispos auxiliares, presbíteros, religiosas, religiosos, seminaristas y fieles laicos de las 8 vicarías episcopales de la Arquidiócesis de México, este lunes el Cardenal Norberto Rivera Carrera celebró su cumpleaños número 75 con merecido en el Seminario Conciliar de México, Casa Huipulco. Durante la celebración litúrgica realizada con motivo de los 75 años de vida Cardenal Rivera Carrera, que cumplirá este martes 6 de junio, el joven José Antonio Dorantes, a nombre de toda la comunidad arquidiocesana, le dirigió un mensaje en el que le expresó lo importante que ha sido su figura como padre y pastor de esta iglesia particular durante los más de 20 años en que ha estado al frente. El Señor ha dado a la Arquidiócesis de México un pastor prudente y amoroso, que ha sabido leer los signos de los tiempos y escuchar la voz del Señor. La docilidad a la voluntad del Señor ha permitido no solo guiar, sino caminar junto con los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de nuestra ciudad al encuentro de los pobres, los jóvenes y los alejados del influjo del Evangelio. José Antonio Dorantes expresó al Cardenal Rivera el agradecimiento que la Arquidiócesis le guarda por ser durante todos estos años un pastor generoso, que ha entregado su vida a seguir a Dios, imitando y testimoniando a Jesús, el buen pastor, que ha entregado a la Arquidiócesis, a nosotros, 1/3 de su vida. Por su parte, el Cardenal Norberto Rivera agradeció a Dios por el don de la vida y por haberlo conservado hasta ahora con buena salud. Mis primeros hermanos murieron a los 2 o 3 años de edad, porque a mí me conservó la vida alejado de cualquier cuidado médico, allá en la Sierra de Durango. Tantos compañeros míos del seminario, o sacerdotes menores que yo han muerto, podría irme así con muchas comparaciones, pero basta con agradecer al Dios de la vida que me haya participado de su vida, y no solo me la ha participado, sino que me ha hecho que realmente disfrute esta vida. En cada etapa ha sido un don de Dios, pero las mediaciones también son importantísimas, por eso mi agradecimiento no es solo a Dios, sino a todas esas personas que han hecho posible que yo esté aquí gozando de esa vida que el Señor me dio, que han hecho posible que tenga yo una buena vida, y que cumpla el cometido que Él me dio. Dijo que a veces los seres humanos creemos que nuestros pensamientos, reflexiones e iniciativas podemos iluminar el camino de los demás, pero no es así. Es solo el Señor Cristo Jesús, luz del mundo, quien puede hacerlo. Nosotros tenemos la dicha de que nos haya elegido, y llevamos unos cuantos leños encendidos con los cuales podemos salir a la ciudad, pero los llevamos en jarros de barro, en depósitos frágiles, porque nosotros no somos la luz del mundo, solo Cristo. Y le agradezco que me haya elegido para portar su luz. Finalmente, dijo que para él es una alegría inmensa ver que el Señor nos invita a sembrar y a poner las condiciones para que el grano de nuestra vida tenga los elementos para morir y florecer. Así fue en Cristo, así es en nosotros cuando realmente confiamos en que dará fruto esa semilla que el Señor ha depositado en nosotros para que muera y renazca. Al término de la celebración litúrgica, el Cardenal Rivera Carrera compartió los alimentos con numerosos invitados, al son de la marimba y de un mariachi que le cantó las mañanitas, antes de adentrarse por los pasillos del Seminario Conciliar para agradecer a quienes prepararon la comida y tomarse la foto con ellos. 2. Acuerdo Climático de París, editorial. Para proteger nuestro planeta ante tanta contaminación que se produce y que está matando la vida animal, vegetal y humana. Es muy lamentable y preocupante la decisión de Donald Trump de excluir a los Estados Unidos del acuerdo firmado en París por casi 200 países de todo el mundo, para proteger nuestro planeta ante tanta contaminación que se produce y que está matando la vida animal, vegetal y humana. Trump aduce razones meramente económicas para proteger el empleo y los sistemas de producción de su país, sin importarle el daño que causa a toda la humanidad. Tiene una visión egoísta, autocentrista, economicista y, en definitiva, anticientífica e inhumana.
Cuando a alguien el dinero le ciega el alma, ya no ve más allá de sus intereses y puede convertirse en un desastre para todos nosotros. Esperamos que haya personas sensatas en su país que le impidan cometer tantos atropellos a los derechos humanos colectivos. Sin embargo, entre nosotros hay personas con las mismas actitudes. Tiran árboles, sin reponerlos, solo pensando en su necesidad económica. Lo que les importa es obtener dinero, sin importarles la comunidad, los hijos, las generaciones futuras, el bien social. Hay métodos ecológicos y seguros de explotación maderera cuando se promueve la siembra y el cultivo de árboles para producir maderas que son necesarias pero sin dañar el medio ambiente. Hay quienes tiran árboles no para vender madera, sino para sembrar maíz o frijol, y así remediar su pobreza y alimentar a su familia. Lo hacen por necesidad. Sin embargo, no advierten que, al talar árboles sin un proceso racional, exponen a la madre tierra a quedarse sin protección. Vienen las lluvias y se llevan toda la tierra cultivable que va a dar a los ríos, que se hacen cafés o chocolatosos por toda la tierra que llevan, y a los pocos años, ya no queda tierra para sembrar, sino solo piedras y arena. La desertificación progresiva de las montañas la podemos comprobar al borde de nuestras carreteras, sea de San Cristóbal a Tuxtla, sea a Comitán y a otras partes. Acabaron los árboles, durante algunos años pudieron sembrar maíz y frijol, pero ahora solo quedan piedras, desierto, destrucción, muerte y soledad. Eso quieren dejar a sus hijos. Es lo mismo que está pasando en el sur de nuestra ciudad. Están tirando árboles para hacer viviendas sobre las montañas. Pero se están deslavando los cerros y afectando el medio ambiente. No hay autoridad que regule el crecimiento de nuestras ciudades. ¿Cómo les darán servicios a quienes vivan en esos cerros? Seamos responsables con el medio ambiente, para proteger la vida de todas y todos. No hay que tirar basura por todas partes, sino ser responsables de la vida comunitaria. 3. Dos verdades envueltas en dos mentiras. Cardenal Norberto Rivera Carrera aclara el sentido de su renuncia, por Guillermo Gazzanini. Durante la Santa Misa Dominical, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, hace aclaraciones acerca del tema de su renuncia. En la misa por la festividad de Pentecostés, el arzobispo primado de México se dio tiempo para saludar al mayor número de asistentes, bendiciéndolos y consolándolos. Particulares detalles en esta celebración que la hicieron distinta. Contra lo que supone su estilo personal, el de una lectura minuciosa de su homilía como lo realiza cada domingo, el cardenal Rivera Carrera dirigió un discurso espontáneo precisando la necesidad de los dones del Espíritu Santo como fuente de paz y de bendición. Al finalizar la celebración, el deán de Catedral Metropolitana, el canónigo Francisco René Espinosa Estrada, manifestó un mensaje de felicitación por el cumpleaños número 75 del arzobispo de México a celebrarse el 6 de junio. A lo anterior, Norberto Rivera respondió con un agradecimiento y aclaró la situación que se viene ventilando en medios sobre la renuncia a la que está invitado a presentar de acuerdo al derecho de la Iglesia. Ante todo, muchas gracias, diría el arzobispo, y en esta semana ustedes han recibido varias noticias en relación a mi persona. Son dos verdades, cumplo 75 años el martes y es verdad que todos los sacerdotes y obispos, cuando llegamos a los 75, debemos presentar la renuncia, pero también les han contado dos mentiras, diciendo que yo ya renuncié. No es cierto, han contado mentiras, no he puesto mi renuncia, todavía no he cumplido 75 años, me falta medio minuto. La otra mentira que es más grave, porque muchos se han desorientado, es que ya me voy. Yo me voy a ir como arzobispo, el día que el Papa me lo diga. El Papa es el que me nombró arzobispo de México y el día que él me diga ya llega otro en lugar tuyo, ese día me voy muy contento y muy alegre. Así es que son dos verdades envueltas en dos mentiras y por eso algunas personas se desconciertan. Estén en paz. Los que gusten seguir asistiendo a esta misa los domingos, aquí voy a estar mientras el Papa no me mande a otra parte. Al terminar estas aclaraciones, el cardenal Rivera Carrera despidió a los fieles con la bendición en este día de Pentecostés, quienes, a la vez, otorgaron un nutrido aplauso al arzobispo primado de México. A continuación, el audio de lo expresado por el cardenal Rivera. Muchas gracias, señor deán, a todo el cabildo.
En esta semana ustedes han recibido varias noticias en relación a mi persona. Son dos verdades que yo cumplo, no solamente es mi onomástico, sino cumplo 75 años el martes. Esa es verdad. Y es verdad también que todos los sacerdotes, los obispos, cuando llegamos a la edad de 75 años, debemos presentar la renuncia. Pero también les han contado dos mentiras, diciéndoles que yo ya renuncié. No es cierto, han contado mentiras. No he puesto mi renuncia. Todavía no cumplo 75 años. Me falta medio minuto. Y la otra mentira, que es más grave porque algunos se han desorientado, que yo ya me voy. Yo me voy a ir como arzobispo el día que el Papa me lo diga. El Papa es el que me nombró arzobispo de México, y el día que el Papa me diga, ya llega otro en lugar tuyo, ese día me voy muy contento y muy... 4. Sobre denuncia y renuncia del Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera. La ley que rige la vida de la Iglesia se llama Derecho Canónico, en cuyo canon 401, se norma la renuncia de los obispos cuando estos llegan a la edad de 75 años, y dice, al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. En cumplimiento de esta ley eclesiástica, el cardenal Norberto Rivera Carrera, después de 22 años al frente de la Arquidiócesis de México, y tomando en cuenta que el próximo 6 de junio cumplirá los 75 años, presentará en tiempo y forma su renuncia al Santo Padre, el Papa Francisco. La renuncia del cardenal Norberto Rivera Carrera se da por cuestiones de edad, en cumplimiento de lo que el Código de Derecho Canónico establece, y no por algún otro motivo, como equivoca o malintencionadamente algunos vienen especulando. Es importante hacer notar que la renuncia de un obispo no tiene el mismo carácter que una renuncia en el ámbito político o civil, pues ésta se hace efectiva hasta el momento en que el Santo Padre la acepta públicamente. Es por ello que el cardenal Norberto Rivera Carrera seguirá siendo arzobispo primado de México, gozando de todas sus atribuciones y responsabilidades, hasta que el Papa acepte su renuncia y nombre a su sucesor. El Santo Padre, con toda libertad y sin sufrir ningún tipo de presión, decidirá cuando lo vea oportuno, la aceptación de la renuncia, así como el nombramiento del nuevo arzobispo de México. Esta decisión puede tardar días, meses o años. Por otra parte, tomando en cuenta que el arzobispo Rivera Carrera pertenece al colegio cardenalicio, seguirá teniendo el derecho a participar en un eventual cónclave hasta que cumpla los 80 años. Finalmente, en cuanto a la denuncia presentada por un grupo de personas el pasado 2 de junio, una vez que sea notificado el señor cardenal, dará puntual respuesta como siempre lo ha hecho ante la justicia civil. El arzobispo de México es respetuoso de las leyes civiles, siempre ha respondido a ellas, no es la primera vez que es demandado. Sin embargo, en ningún caso le han podido fincar responsabilidades penales por el simple hecho de que no ha cometido las faltas que le imputan. 5. Homilía de la solemnidad de Pentecostés pronunciada por el arzobispo primado de México, en la Catedral Metropolitana. La efusión del Espíritu Santo, que celebramos en esta fiesta de Pentecostés, fue prometida por el mismo Jesús en su discurso, testamento que pronunció en la última cena, yo le pediré al Padre para que les dé otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. En el párrafo del Evangelio de San Juan, que hoy hemos escuchado, la promesa de Jesús se convierte en realidad, el resucitado entra al cenáculo, en donde se hallaban sus discípulos llenos de miedo, los saluda con la paz, y soplando sobre ellos les dice, reciban al Espíritu Santo. El mismo Pentecostés nos lo narra San Lucas de otra manera. En la primera lectura, se nos ha presentado el acontecimiento que manifiesta clara y públicamente la donación del Espíritu de Cristo a su Iglesia.
Así como la encarnación del Verbo eterno del Padre se realizó por obra y gracia del Espíritu Santo, así como Jesús inicia su predicación con la manifestación del Espíritu en su bautismo y lo reconoce en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, así la Iglesia en su nacimiento está sellada por la efusión del Espíritu Santo. A la visión de San Lucas, que nos describe el Pentecostés en la Iglesia, debemos añadir el Pentecostés que describe San Pablo en su primera carta a los Corintios, en donde se nos describe la efusión del Espíritu Santo en cada cristiano dándonos carismas y sacramentos. Hay diversidad de carismas, o dones, pero el Espíritu es el mismo. El carisma es el don, es la manifestación del Espíritu en cada uno, para bien de todos. Junto a este don o dones personales, que se nos regalan a cada uno de nosotros, están los sacramentos que nos da el Espíritu a todos, en realidad todos nosotros. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu, en alusión clara a nuestro bautismo y a la Eucaristía, como San Juan hace alusión al sacramento de la reconciliación, reciban el Espíritu, para el perdón de los pecados. El Espíritu Santo que se nos da en Pentecostés es, ante todo, la presencia misma del resucitado en medio de su Iglesia, el amor de Dios que se derrama en nuestro corazón. Esta presencia del Espíritu de Dios es una presencia personal, es la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, sin la cual no podríamos llamar a Jesús, Señor, ni podríamos llamar a Dios Padre. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y el que anima a cada cristiano. Sin el Espíritu Santo Dios está lejos, Cristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia sería solo una organización, la autoridad se convierte en dominación, la misión en propaganda, el culto un simple rito y el actuar cristiano una moral de esclavos. Pero con la presencia del Espíritu, el universo se eleva y gime en espera del reino, Cristo resucitado está presente, el Evangelio es poder y vida, la Iglesia comunión trinitaria, la autoridad es servicio liberador, la misión se convierte en un Pentecostés, la liturgia es hacer presente y anticipar los misterios santos y el actuar humano del cristiano queda deificado. El Concilio Vaticano II nos enseña que, el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que, distribuyendo sus dones a cada uno según quiere, 1 Cor. 12,11, reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia. Según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad, y Cor 12,7. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. LG 12. Hoy San Pablo nos ha recordado que el Espíritu regala a su Iglesia diversidad de dones, diversidad de servicios y diversidad de actividades. A toda comunidad cristiana el Paráclito regala carismas de fe y de oración, carismas de apostolado y doctrina, dones de profecía y de servicio a la comunidad. Los carismas o dones del Espíritu son como la columna vertebral del cuerpo de la Iglesia, son los que la mantienen en pie y le aseguran el dinamismo y la sensibilidad para poder anunciar el Evangelio a través de todos sus miembros. Para el apóstol esta era una verdadera riqueza, ustedes han sido enriquecidos con toda clase de dones. Que el mismo Espíritu nos conceda no solo respetar y saber recibir con agradecimiento sino valorar e impulsar el ejercicio de los carismas que hoy le está regalando en abundancia a nuestra Iglesia arquidiocesana. Pero si hay diversidad de dones, diversidad de servicios y diversidad de actividades, recordemos que vienen de un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios, para formar un solo cuerpo, aunque los miembros sean muchos y variados. Pentecostés está contrapuesto a Babel, en donde los hombres no pudieron construir la ciudad y la torre que llegara hasta el cielo, simple y sencillamente porque no se entendían, y confundidos tuvieron que dispersarse. Pentecostés es el gran acontecimiento en donde gentes venidas de todas partes, cada uno oye hablar en su propio idioma. Somos llamados a vivir en comunión siendo diversos, el Espíritu se nos ha dado para formar un solo cuerpo siendo diversidad de miembros.
Somos congregados por la palabra y la Eucaristía, palabra inspirada por el Espíritu, Eucaristía realizada por la fuerza del Paráclito. Pentecostés lo celebramos con la Eucaristía para vivir lo que hemos escuchado. Ante nuestros ojos se realiza el prodigio más grande, por la fuerza del Espíritu Santo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Somos muchos miembros, venidos de muy diversas partes y todos comemos del mismo pan de vida que es Cristo. Saldremos a proclamar lo que hemos vivido, no por nuestras propias capacidades, sino, revestidos por el poder de lo alto. 6. Jamás pasó por mi mente la idea de ser cardenal. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, quien será el primer cardenal de la Iglesia Católica de ese país centroamericano. Al designarnos como cardenales, el Santo Padre quiere que colaboremos de alguna manera con él. Como un regalo de Dios por intercesión del obispo mártir Óscar Romero, ha sido calificado el nombramiento de cardenal que el Papa Francisco ha dado al obispo auxiliar de San Salvador, El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien próximamente se convertirá en miembro del Colegio Cardenalicio. A sus 74 años de edad y 47 de sacerdocio, Monseñor Rosa Chávez será el primer cardenal en la historia de ese país, lo cual ha sido festejado ampliamente en todo el continente americano, principalmente por quienes han seguido el proceso de canonización de Monseñor Romero, de quien Rosa Chávez ha sido el principal promotor. En entrevista para Desde la Fe, explicó que oficialmente será creado cardenal en el consistorio que celebrará el Papa el próximo 28 de junio en Roma, junto con 4 obispos más procedentes de España, Mali, Laos y Suecia. Narró que la noticia se la dio el pasado 21 de mayo una religiosa que colabora en la Arquidiócesis de San Salvador, quien a su vez fue informada por la secretaria de la Embajada de El Salvador en la Santa Sede. Fue una llamada desde España, a las 5 en punto de la mañana. Cuando me dijo que el Papa me había nombrado cardenal, me sorprendí, me estremecí, me quedé en un profundo silencio. Primero pensé que era una broma, después me di cuenta que era verdad. Monseñor Rosa Chávez, quien el 3 de septiembre estará cumpliendo 75 años, razón por la que él ya preparaba su renuncia, dijo que todo ese día estuvo lleno de emociones. Al llegar a su parroquia, las monjas que colaboran con él ya lo esperaban para felicitarlo. Celebré la misa algo desconcentrado, abrumado, aún sorprendido por la noticia, pues yo no lo esperaba al ser obispo auxiliar, jamás pasó por mi mente esa idea. Explicó que jerárquicamente, en la Iglesia de San Salvador su nuevo nombramiento no representa un mayor cambio, excepto que hay una primacía de honor, pero a nivel de jurisdicción sigue en funciones como párroco en la Iglesia de San Francisco, como director de la escuela parroquial y con su trabajo habitual en el arzobispado, hasta que el Papa ordene otra cosa. Añadió, al designarnos como cardenales, el Santo Padre quiere que colaboremos de alguna manera con él. Al finalizar la ceremonia de creación de cardenales, nos mandará de nuevo a nuestro país a hacer nuestra vida de siempre, a la espera de sus instrucciones. Para Mons. Rosa Chávez, el cardenalato debió haber sido para Mons. Óscar Romero, quien era un hombre muy comprometido con la Iglesia, por eso algunos han considerado que este nombramiento es un homenaje póstumo al obispo salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980. Sé que Monseñor Romero va a estar a mi lado en estos momentos de mi vida, es el año del centenario de su nacimiento. Como obispo, me he dedicado a que en muchas partes del mundo se hable de él. El Salvador, en particular, necesita trabajar mucho y sin descanso para poder superar esta situación de violencia, con una iglesia en salida, y en eso estamos. También necesitamos impulsar el progreso para lograr un país justo y en paz, afirmó. Para finalizar, Monseñor Gregorio Rosa explicó que como cardenal, el Santo Padre le asignará una iglesia simbólica en Roma, participará en comisiones pontificias de trabajo, y sobre todo, se convertirá en su colaborador directo. 7. La Orquesta del Espíritu Santo, artículo de Alejandra María Sosa Elízaga. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto suena horrible. Yo ya me quiero ir. Fue una de esas frases que sueltan los niños a voz en cuello, provocando que sus papás piensen, tierra trágame, y que los que estén alrededor suelten la carcajada. La dijo un chamaquito al que llevaron a un concierto.
Cuando los músicos llegaron a afinar sus instrumentos, y solo se oían notas sueltas y hasta chirridos, decidió que ese concierto no le gustaba nada. Su mamá le pidió que se esperara a que llegara el director, y entonces vería qué bien los organizaba y qué bonito tocarían. Recordé esto al leer en la segunda lectura que se proclama en misa este domingo, ver 1 Cor 12, 3, 7,12-13, que San Pablo afirma que hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones, presta diferentes servicios, realiza diferentes actividades, pero el que nos convoca a todos es el Espíritu Santo. Somos como miembros de una orquesta, de la cual Él es el director. Y cabe pensar que lo que aplica a los miembros de una orquesta, puede aplicar también a nuestra vida espiritual. Primero, ensayar. Ninguna orquesta se presenta a tocar solo el día del concierto. Suelen tardar meses ensayando muchas horas cada día. Tampoco nosotros podemos simplemente querer llegar al cielo sin haber ensayado, a toda hora todos los días, amar, comprender, decir la verdad, consolar, ayudar. Segundo, repasar lo que falla. Un músico pone más atención al pedacito que le sale mal, y se esfuerza en repasarlo, practicarlo una y otra vez hasta irlo dominando. Así también nosotros, hemos de ponerle más atención y practicar con más empeño eso que nos falla, por ejemplo, la paciencia o el perdón. Tercero, ser puntual. Si un miembro de la orquesta llega tarde, no se puede empezar, hace a todos esperar y desesperar. Tampoco hemos de llegar tarde a la vida espiritual, estar posponiendo el encuentro con Dios, dejar para después leer la palabra, para más tarde la oración, para otro día ir a misa. La cita es hoy, ahora, ahorita. Cuarto, no faltar. La ausencia de un músico se siente, y la nota que no dio quedará sin tocar. Igual en la vida espiritual, lo que cada uno de nosotros puede hacer o dar, nadie más lo puede hacer o dar. Nuestras omisiones dejan vacíos que nadie más puede llenar. Quinto, buscar la perfección. Un músico, por bueno o talentoso que sea, arruina el concierto si toca desganado, mediocremente, ahí se va. También en la vida espiritual, hemos de esforzarnos por dar lo mejor. No importa que sea pequeño, se vuelve grande si lo hacemos con gran amor. Sexto, dejarse dirigir. Un músico no puede tocar lo que le dé la gana y cuando se le dé la gana, debe obedecer al director. Igual en la vida espiritual, hemos de ser sensibles a las mociones del Espíritu Santo, amoldarnos a su voluntad. Séptimo, trabajar en equipo. Si un músico de orquesta se siente solista, se cree mejor que los demás, se impacienta y los critica, generará molestia y desunión. En la vida espiritual nadie debe sentirse superior a otros, debemos recordar que todos somos iguales, miembros de la misma familia. Hay que hacer el esfuerzo por armonizar con todos, ser pacientes, con nosotros y con los demás, no criticar, empatizar, ayudar. Octavo, tocar. Ningún músico se debe quedar, ensayando, afinando, toda la vida, tiene que lanzarse a tocar. También nosotros, no podemos quedarnos preparándonos toda la vida sin lanzarnos a dar aquello para lo que el Espíritu Santo nos quiso capacitar. Cada uno tendrá que considerar cuáles son sus dones y carismas, y ponerlos ya a trabajar. No dejemos de participar en su concierto universal. Noveno, no buscar aplausos. La orquesta se goza con la ovación del público, pero eso, en la vida espiritual, no debe suceder. No merecemos aplausos, porque si nos desempeñamos bien, no es mérito nuestro, sino de nuestro director. Solo al Espíritu Santo que alabar y agradecer. 8. Mi vocación inició con una discusión familiar, testimonio de Gustavo Vélez. El padre me recibió y me explicó lo que implicaba seguir a Dios por ese camino, pero también me dijo que probablemente Él me estaba llamando para servirle como sacerdote. Mi nombre es Gustavo Enrique Vélez Sánchez, tengo 18 años y pertenezco a la comunidad parroquial de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la Vicaría Episcopal. Hoy quiero compartir contigo mi historia vocacional. Todo comenzó con una discusión entre mi abuela materna y mi mamá. Mi abuela había salido molesta de casa, y yo fui corriendo tras ella, la busqué por varias partes, hasta que por fin la encontré en una iglesia, participando de la Eucaristía.
En aquella ocasión mi abuela me dijo que yo podía ser como el padre que en ese momento celebraba la misa. Al domingo siguiente, me levanté muy temprano, me arreglé y le dije a mi abuela que teníamos que ir a misa. Al llegar a la iglesia, solo estaban una señora barriendo y un señor arreglando las flores. Me dispuse a ayudar a la señora a limpiar las bancas y me quedé con mi abuela a la misa. Cuando la celebración terminó, la misma señora me invitó a ser monaguillo. Yo acepté. Pasó el tiempo y me convertí en catequista. La gente me decía, tú vuelas por ser sacerdote. En una ocasión asistí como animador de los monaguillos a un encuentro organizado por la Arquidiócesis de México. Conviviendo con algunos seminaristas, uno de ellos me preguntó, ¿te gustaría ser sacerdote? Cada vez las preguntas eran más constantes. Cuando veía a mi párroco, el P. Víctor Manuel Higuera Aguilar, me surgía esa inquietud. Me llamaba mucho la atención que era muy solidario y entregado a su ministerio. Y al ver la forma en que se hacía cercano a la gente, me daban ganas de ser como él. Fue ahí cuando la inquietud se volvió más fuerte, pero no me animaba a decírselo a nadie. Finalmente, un día se lo comenté a una amiga, y ella me dijo que hablará con mi párroco. En una ocasión, el P. Víctor Manuel, en su homilía, pidió orar por las vocaciones sacerdotales y eso me animó mucho. Al día siguiente le pedí a la secretaria una cita con él para hablar de lo que me inquietaba. El padre me recibió y me explicó lo que implicaba seguir a Dios por ese camino, pero también me dijo que probablemente él me estaba llamando para servirle como sacerdote. Por aquellos días me contactó con el P. Luis Gerardo Cortés, quien llevó mi proceso vocacional. Ahora me encuentro con gracia de Dios en el curso introductorio, y es una gran alegría que, en medio de tantos miedos, dificultades y dudas, pueda responderle al Señor y decirle como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Los invito a orar por las vocaciones, y si tú sientes esa inquietud, dale el sí al Señor, que Él te dará la fuerza para lograr lo que espera de ti. Todos los derechos reservados, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México.